Que Dios les bendiga, hermanos. En esta hora damos gracias al Señor que nos permite estar aquí para adorar y alabar el nombre del Señor. En esta hora quiero invitarlo para que usted abra su Biblia en el libro del Génesis, el primer libro de la Biblia, en el capítulo 35, versículo 1 al versículo 7. Vamos a estar dándole lectura a estos versículos de la Escritura. Génesis capítulo 35, versículo 1 al versículo 7. Si usted ya lo tiene, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate ahí, y haz ahí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos, y levantándose subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob les escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que estaba en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba, y edificaron ahí un altar, y llamó el nombre el Betel, porque ahí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Incline su rostro, oremos al Señor en esta hora. Bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia y te damos gracias, Señor, porque estás con nosotros. Te rogamos, Señor, que hables a nuestro corazón por medio de tu palabra, que tu palabra sea viva, sea eficaz, sea penetrante. Tu palabra quede grabada en la mente, en el corazón de tu pueblo. Ayúdanos, Señor, para ser oidores y hacedores de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden ocupar sus lugares en esta hora. Hoy vamos a estar hablando acerca de levántate y sube a Betel. Levántate y sube a Betel. En muchos sentidos, la vida de Jacob representa la vida del cristiano, sus triunfos y sus derrotas, sus alegrías y sus miedos, sus promesas a Dios en momentos de necesidad, sus debilidades. En Jacob todos nos sentimos representados. Vamos a estudiar en esta hora nuestro pasaje. En el versículo primero nos dice la Escritura: levántate y sube a Betel y quédate ahí, y haz ahí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. 30 años atrás, Jacob le había hecho una promesa a Dios que por alguna razón no se la había cumplido. En el Génesis capítulo 28, en el versículo 20 al 22, encontramos la promesa que Jacob le había hecho a Dios. Es muy común que nosotros en momentos de necesidad, en momentos de angustia, nosotros le hagamos una promesa a Dios. Pero no es lo mismo hacerle una promesa a Dios que cumplir lo que le hemos prometido a Dios. Y a veces, aunque tengamos el deseo de hacerlo, nosotros no cumplimos lo que le hemos prometido al Señor. Jacob le había dicho a Dios: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a la casa de mi padre, entonces Jehová será mi Dios. Esta piedra
que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo, apartaré para ti. Si nosotros observamos, Job le pidió a Dios 5 cosas y le prometió que él a cambio le daría 3 cosas. Creo que Jacob era buen negociador. Estaba tratando de negociar con Dios que le diera 5 bendiciones y él iba a hacer 3 cosas por el Señor, o le prometía que haría 3 cosas para él. Indudablemente que Jacob había hecho de Jehová su Dios y le había dado el diezmo de todo, pero quedó una promesa sin cumplir, la de levantar altar o santuario a Dios en el sitio donde Dios le había aparecido, porque él dijo: esta piedra será por señal. Y él ahí en ese lugar había prometido levantar altar, un santuario, un lugar para adorar a Dios. Dios toma con mucha seriedad todo aquello que nosotros le prometemos. ¿Le has hecho tú a Dios alguna promesa? ¿Le has prometido algo a Dios? ¿Cuántas veces nosotros le hemos prometido algo a Dios? La Escritura dice: cuando vayas a la casa de Dios, acércate para oír. Dice: y no te apresures a proferir palabra. Es decir, no te apresures a hacer una promesa a Dios, porque cuántas veces le hemos hecho una promesa a Dios, pero no la hemos cumplido, porque después nos arrepentimos de lo que le hemos prometido a Dios. Oiga, Dios toma en serio lo que tú le prometes. Si tú le has prometido algo a Dios, es mejor que lo cumplas. Es mejor que le des a Dios lo que le has prometido. Al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Fíjese bien lo que la Escritura dice: al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. ¿Cuándo se le apareció Dios a Jacob? Cuando huía de miedo de su hermano Esaú, porque Esaú había dicho que se iba a vengar, porque él lo había suplantado y él había tomado la bendición que le correspondía a él. De manera que ahora entonces Jacob huía de Esaú, se fue huyendo antes de que su hermano lo matara. En esas circunstancias es cuando Dios se le aparece a Jacob. ¿Qué clase de visión fue aquella que él tuvo en ese lugar donde Dios le dice que vaya, que le levante un altar ahí al Dios que se le apareció? Cuando él iba huyendo, él tuvo una visión allí en ese paraje. En ese lugar él se acostó a dormir. Ahí lo sorprendió la noche y él tomó una piedra de cabecera. Ahí él se acomodó para dormir, pero mientras él dormía comenzó a tener un sueño tremendo, un sueño maravilloso, porque dice que vio una escalera, que una punta tocaba el cielo y la otra punta estaba en tierra, y ángeles que subían y bajaban. Por eso él dijo que era un lugar terrible. Dice: porque yo no lo sabía, esta es casa de Dios y puerta del cielo. Ahí él tuvo una visión, ahí se le apareció Dios. Cuando estuvo por encontrarse con su hermano Esaú, lleno de miedo, volvió a tener otra aparición de Dios. Oiga, por lo menos en 2 ocasiones se menciona que Dios se le apareció a Jacob. Primero, cuando salió huyendo. En esas circunstancias, cuando huía lleno de miedo de su hermano, de que lo fuera a matar, él tuvo una visión de Dios. Él tuvo un encuentro con Dios. Cuando él regresaba una vez más, porque Dios le dijo que regresara, él fue informado de que venía su hermano a recibirlo con 400 hombres. Y créame que no era un comité de bienvenida lo que traía Esaú, su hermano. Esaú venía para tratar de cumplir lo que él había dicho, de que un día se vengaría de él. Pero dice que en esa noche,
lleno de miedo. Él se quedó solo después de haber hecho pasar a su familia y a todo lo que él tenía, el vado de Jaboc. Y ahí se quedó en aquel lugar. Y en aquel lugar, orando, buscando el rostro de Dios aquella noche, Dios se le aparece. Se aparece un ángel de Dios. El ángel de Dios, el ángel de Jehová. Y comienza él a luchar. Ahí, una vez más, vuelve a tener un encuentro con Dios. Tal parece que en los momentos de miedo, en los momentos llenos de temor, es cuando Dios se le apareció a Jacob. Oiga, ¿cuántos de nosotros no hemos tenido miedo alguna vez? ¿Cuántos de nosotros no nos ha sobrecogido el temor? Estamos llenos de miedo, invadidos de miedo. Pero hermanos, en esas circunstancias, Dios se le aparece a Jacob. Dios salió al encuentro de Jacob en aquellas ocasiones en que se encontraba confundido, en que se encontraba atemorizado. Muchas veces son las situaciones de este tipo las que Dios utiliza para revelarse a nosotros. Dios se revela a nosotros muchas veces en circunstancias, en situaciones como estas. Además de estos dos casos que hemos citado, también tenemos el caso de Agar en el desierto. La escritura dice que Agar fue despedida por Abraham y le puso un odre de agua en su hombro y la despidió con su hijo. Y ella comenzó a caminar, a deambular por el desierto. No sabía para dónde iba, no sabía para dónde se dirigía. Simplemente caminó errante en el desierto. En esas circunstancias, el agua se le acabó en el desierto. Y dice que entonces abandonó a su hijo debajo de una sombra y se alejó de él para no verlo morir. Ella lo había abandonado, dejándolo ya, estando pensando en que iba a morir. Sin embargo, en esas circunstancias es que oye la voz de Dios, y es que el ángel le habla a Agar y le muestra una fuente de agua para que el muchacho tomara agua y reviviera. En esa condición, en esa situación, es entonces que se le aparece. La palabra del Señor también nos habla acerca del profeta Elías, un hombre recio, un hombre de un carácter firme, un hombre con un carácter desafiante, que desafió a toda la nación, al pueblo de Israel. Dice la palabra del Señor que él se encontró con Acab, un rey perverso que había desviado al pueblo de la verdadera adoración a Dios y los había llevado a la idolatría, a Baal, a Astarot. Dice la escritura que entonces él convoca al pueblo en el monte Carmelo, y ahí en aquel monte, en el monte Carmelo, ahí se reúne todo el pueblo y se reúne también Acab, y le hace frente él solo a los 450 profetas de Baal y a 400 profetas de Astarot. Él solo desafió a toda la nación, al rey, y desafió también a estos 850 profetas. La escritura dice, como nosotros conocemos qué fue lo que sucedió, cómo Dios se manifestó de una manera poderosa, y vemos nosotros el resultado, como de pronto el pueblo reconoció que Jehová era Dios. Después de que él oró, él le dice al criado, ve y avísale acá que ponga su carro y que se vaya antes de que lo detenga el agua. Y él comenzó a correr, corrió tan rápido que pasó y llegó primero que acá. Acá vive en un carro tirado por caballos, pero él corrió mucho más fuerte, mucho más rápido. Al siguiente día le mandó un mensaje la perversa reina Jezabel y le dice, mañana voy a poner tu persona como la de uno de ellos. Yo no sé cuál sería la razón, pero el profeta se desalienta y el profeta huye. El profeta se va huyendo. Una sola mujer, una perversa reina, le manda un mensaje y eso lo desanima y lo hace huir. Y va huyendo, cansado,
después de aquella batalla espiritual y después de haber corrido tan rápido, ahora él, cansado, agotado, se va, se retira, se queda en el desierto dormido sobre un árbol, ahí debajo de un árbol. Y estando en esa situación, el Señor lo deja dormir, lo deja descansar. El Señor sabe que necesitamos descanso, que necesitamos descansar. Aparece un ángel y dice que el ángel le toca el hombro, lo toca al profeta y el profeta despierta. Cuando despierta el profeta, no recibe ninguna palabra de censura, no recibe ni le pregunta por qué estás huyendo. Sencillamente lo que hace es mostrarle comida para que el profeta coma. El profeta comió, el Señor le estaba dando de comer. Oiga, era una comida muy especial, porque era una comida preparada por un ángel del cielo. Oiga, dice que aquel hombre se queda, aquel profeta se vuelve a quedar dormido. Después de que él come, él se queda una vez más dormido y sigue descansando. El Señor lo deja descansar una vez más, pero después vuelve otra vez el ángel a tocar al profeta, a despertarlo, y entonces le muestra comida y le dice: come, porque el largo camino te resta, porque tienes que caminar todavía. Hermano, en esos momentos en que él se sentía cansado, agotado, apareció el Señor para darle nuevas fuerzas. Cuando tú te sientes cansado, te sientes desanimado, estás agotado, es cuando el Señor aparece para restaurar tus fuerzas. Cuando crees que ya no puedes más, el Señor aparece. Cuando tienes miedo, en medio de tus miedos, aparece el Señor. Ahí apareció una vez más y le dice: largo camino te resta. Dice que con aquella comida, fortalecido, caminó 40 días y 40 noches. Caminó todo ese tiempo sin parar, sin detenerse. Bien dice la palabra del Señor que los que esperan en Jehová, dice, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán, porque nuestra fuerza proviene no de nosotros, sino proviene de Dios. Dios es el que restaura y renueva nuestras fuerzas. Cuando te sientas agotado, con tus fuerzas desfallecer, acércate a Dios y fortalécete en Dios, porque Él es el que viene a traer fortaleza a nosotros. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel. Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. Posiblemente estos dioses ajenos eran ídolos como los que Raquel había traído de la casa de su padre. Posiblemente eran ídolos que la servidumbre había traído de Mesopotamia. Posiblemente eran también ídolos que eran adorados ahí en Canaán. Antes de ir a Betel y de construir altar a Dios y adorarlo, era necesario desprenderse de todo lo que compitiera con Dios, de todo lo que compitiera con Él. Es necesario que antes de alabar a Dios, que antes de adorar a Dios, que antes de buscarlo a Dios, tenemos que desprenderlo de todo aquello que ofende a Dios, de todo aquello que no le agrada a Dios. Piensa y examina tu vida, examina tu corazón. ¿Qué cosas habrá en tu vida que están compitiendo con Dios, que te impiden verdaderamente adorarlo con libertad, verdaderamente alabarlo como solo Él merece? ¿Qué cosas en tu vida estarán afectándote para que puedas acercarte a Él y adorarlo con libertad? Y limpiémonos. La palabra limpiar que se usa aquí es muy interesante, porque es la misma que más adelante
se usaría en referencia a las purificaciones ceremoniales. Por ejemplo, una persona que tocaba un cadáver era considerada contaminada. Y la ley decía en Números capítulo 19, en el versículo 11 y 12, el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Al tercer día se purificará con aquella agua y al séptimo día será limpio. En el libro de Levíticos se habla también de la purificación de aquellos que habían estado leprosos. Cuando estos se purificaban de su lepra, eran considerados limpiados, de manera que no era una limpieza física nada más. No era solamente el desprendimiento del polvo y del sudor que traían encima, sino de las escorias morales que traían en sus conciencias. Hay otro punto que debemos observar. Hay otro punto que debemos mirar. Cuando Jacob fue y dijo limpiaos, la traducción literal sería límpiense ustedes. El imperativo llevaba la idea de responsabilidad personal, de iniciativa, de preocupación, de esfuerzo, de hacer cada uno de ellos la parte que le correspondía. En otras palabras, era como decirles: vayan al arroyo y báñense bien, usen bastante agua, bastante jabón, no lo vayan a hacer con una toallita, no esperen que alguien venga y les lave las manos o la cabeza. Cada uno de ustedes asuma la responsabilidad de depender, de desprenderse de todo el mal que ha acumulado sobre su vida. Cada uno de nosotros es responsable de desprenderse de todo lo malo que hay en su vida. Cuánta verdad contiene esta orden de Jacob, cuánta actualidad. Mucha gente ha malinterpretado la gracia de Dios al punto que desean asumir, que no quieren asumir ninguna responsabilidad en el cambio de su manera de ser. Se lo dejan todo a Dios, pero no para depender de la eficacia de su gracia, sino para no molestarse. Desean una gracia barata, que no cueste nada, que no exija nada. Desean cambios, experiencias profundas, pero que no representen ninguna compasión, ningún compromiso, ninguna obligación, que no haya nada que les exija esfuerzo. ¿Cuántas veces la persona dice: es que Dios no me ha cambiado? Yo le pido a Dios que me cambie, pero Dios no me ha cambiado. Dios no te va a cambiar si tú no deseas cambiar. Para que Dios nos cambie, tenemos que dar el primer paso. No podemos esperar que Dios cambie nuestra vida si nosotros no tomamos decisiones, si nosotros no tomamos medidas, si nosotros no damos pasos concretos, exactos, para que pueda cambiar la circunstancia en nuestra vida. Dios no nos va a cambiar si nosotros no damos el primer paso. Dios no nos va a cambiar si nosotros no somos responsables con nuestra conducta, con nuestros pensamientos, con lo que nosotros hacemos. El hijo pródigo, viviendo en miseria, estando en la posilga, dice que él volvió en sí, se dio cuenta de su condición y que era mejor estar en la casa del padre. Pero que para que pudiera cambiar la situación del hijo pródigo, él tuvo que dar el paso de regresar a la casa de su padre. No esperar a que viniera a buscarlo a él. Él tuvo que caminar en dirección de su hogar. Él, por su propia voluntad, salió de la casa de su padre, se alejó de la casa de su padre, vivió en esa condición por su propia voluntad. Ahora, por su propia voluntad, tenía que volver a la casa de su padre. Tenía que dejar el sitio
donde se encontraba para ir a la casa del Padre. Nosotros tenemos que abandonar la vida de pecado para seguir una vida de justicia, para seguir una vida de rectitud, para vivir una vida de santidad. Se tiene que abandonar el pecado, pero nosotros tenemos que tomar la decisión. La palabra del Señor nos dice que el Señor dijo: si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Córtala. Mejor es que entres sin una mano al reino de los cielos, que con dos manos te vayas al infierno. Dice: si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Más vale que entres con un ojo al reino de los cielos que al infierno con dos ojos. ¿Qué era lo que el Señor quería decir? ¿Qué era lo que el Señor estaba tratando de decir? Quiere decir literalmente que nosotros nos vamos a cortar la mano. Quiere decir literalmente que nos vamos a sacar los ojos. Lo que el Señor estaba diciendo es: tienes que tomar medidas drásticas para cortar con el pecado en tu vida, para cortar con el mal en tu vida. Tiene que haber un rompimiento, de manera que sigas buscando a Dios, pero que no haya nada que te siga atando a la vida pasada, a la vida del pecado. Quiere decir, tienes que ser responsable de tu vida y de tus actos. No es que oro y le pido a Dios: cámbiame, y ya, se acabó todo, no hice ningún esfuerzo. Hay cosas que tengo que abandonar. Hay cosas que tengo que dejar. Hay cosas que yo tengo que abandonarlas, o no voy a crecer, o no voy a avanzar espiritualmente. Tiene que haber un cambio. Y mudad vuestros vestidos. Esta instrucción es muy parecida a aquella que el Señor dio al pueblo de Israel por medio de Moisés en el Sinaí. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo, santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Primero, para encontrarse con el Dios que de los cielos desciende sobre el monte Sinaí, el pueblo tenía que santificar su vida. Hoy y mañana santifiquen su vida y laven sus vestidos, porque dice: Dios va a descender a ojos de todo el pueblo. Este cambio de ropas era con el propósito de simbolizar la purificación moral y espiritual que Dios exige de ellos. En el caso de Jacob y los suyos, era necesario que antes que fueran a Betel a levantar un altar a Dios, se purificaran de todo pecado. En el caso del pueblo de Israel, cuando Dios descendió sobre el monte Sinaí, era necesario también que se santificaran para ser dignos de estar frente a la presencia de Dios. El cambio de ropa en la Biblia es un símbolo del cambio moral que todos debemos de desear, que todos debemos de tener. En Zacarías, en el capítulo 3, en el versículo 1 al verso 7, ahí se nos habla del sumo sacerdote Josué. La escritura dice que entonces vio al sumo sacerdote. Fíjese bien que era el sumo sacerdote, que era el que se presentaba delante de Dios. Dice que lo vio vestido con ropas viles, vestiduras viles. Era el vestido que traía el sacerdote, el sumo sacerdote. Y dice que vio a Satanás acusándolo. Siempre Satanás está para acusar a los hijos de Dios, y siempre nos está acusando de todo. Oiga, pero dice que entonces se le ordenó, dice que el ángel ordenó que se le quitaran al sacerdote las vestiduras viles y que se le vistiera con vestiduras de gala y se le pusiera una mitra de oro sobre su cabeza. Y dice que se le quitaron las vestiduras viles, se le pusieron un vestido de gala y se le puso una mitra de oro en su cabeza. Y cuando eso hizo,
Entonces dijo el ángel: mira, que ha sido quitado de ti tu pecado. ¿Qué quiere decir? Que representaban las vestiduras viles, representaban el pecado, pero quiere decir que fueron quitadas, y en lugar de ello ahora tenía una nueva vestimenta, una vestimenta apropiada para estar ante la presencia de Dios. La escritura nos dice en Apocalipsis, en el capítulo 19, en el verso 8, hablando acerca de las bodas del Cordero y de la esposa que representa a la iglesia, dice: y a ella, a la esposa, se le ha concedido que se vista de lino fino, resplandeciente. Dice que son las acciones justas de los santos. Quiere decir que ese cambio de ropa, ese cambio de vestido, representa un cambio moral que ha habido en nuestra vida, que la vida pasada ha quedado atrás y ahora es una vida nueva en el Señor. Cuando el hijo pródigo llegó a la casa del padre, llegó como venía, y venía con la ropa hecha pedazos, venía con la ropa oliendo a cerdo, apestando a cerdo. Llegó hacia la casa del padre. Así lo recibió el Señor. El Señor te recibe como vienes, pero no espera que tú permanezcas como has venido. La escritura dice que ordenó que sacaran el mejor vestido y se lo pusieran. Fue quitada las vestiduras que traía el hijo pródigo y se le puso el mejor vestido, calzado en sus pies y anillo en sus manos. ¿Qué quiere decir? Todo ahora había cambiado y había quedado atrás. Había habido un cambio en la vida del hijo pródigo. Cuando la Biblia habla de vestidos limpios, de vestido nuevo, está hablando de un cambio moral. Y levantémonos y subamos a Betel. Era necesario dejar el sitio donde tantos conflictos habían tenido y radicarse en el lugar donde Dios le había dado a Jacob visiones de cosas celestiales. Por un lado, había el imperativo de abandonar algo inferior para obtener algo superior. Y esta es la dinámica de la vida cristiana. ¿Cuántos quieren servir a Dios, pero no quieren soltar el pecado? ¿Cuántos quieren servir a Dios, pero no quieren soltar el mundo? Oiga, el miércoles que tuvimos culto, acompañé a mi hermano a una iglesia donde lo invitaron a predicar, y la hermana Raquel, ella encontró algo que un pastor puso y que era muy interesante. Lo que había puesto el pastor. El pastor puso ahí algo muy, muy interesante. No sé si lo tengas a la mano, para que ustedes lo escuchen lo que estamos diciendo. De lo que nosotros tenemos, de cuál debe ser nuestra actitud. Y fíjense bien, piensen muy bien en lo que nos dice. Si pueden leerlo. Usted puede cantar el pecado, predicar el pecado, liberar el pecado, pero no puede entrar al cielo el pecado. No se sucede con los dones, no salvan a nadie. Fíjense qué interesante. Usted puede hacer todo el pecado. El problema es al final. El problema es cuando llegamos al final, porque ahí sí no se puede entrar con pecado. Hermano, por eso es que para servir a Dios tenemos que dejar el pecado, tenemos que soltar el mal. Pero ¿cuántos quieren servir a Dios pero no quieren soltar el pecado en sus vidas? Todavía lo siguen teniendo y no lo sueltan. Es necesario soltar el mal para tener algo mejor. Para poseer a Dios, uno tiene que dejar al diablo. Para ser parte del pueblo de Dios, uno tiene que dejar al mundo. Para disfrutar de la santidad, tiene que dejar el pecado. Para entrar a la tierra prometida, tenían que dejar Egipto. Para servir a Dios, uno tiene que dejar de servir al mundo, porque ninguno puede servir a dos señores.
No podemos servir al mundo y servir a Dios. Y haré ahí un altar a Dios que me respondió en el día de mi angustia y que ha estado conmigo en el camino en que he andado. Fíjese bien lo que dice: haré un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y que ha estado conmigo en el camino que he andado. Haré ahí altar. La palabra altar significa en la Biblia, entre otras cosas, lugar de encuentro, y se usa para describir el sitio donde el hombre y Dios se encuentran. Este altar que Jacob levantaría no era un mero artículo religioso, sino un sitio de encuentro entre él y Dios que lo había ayudado. Un recordatorio también del Dios que había intervenido en su vida en el momento más crítico y desesperante. Un recordatorio también de que Dios demanda algo de su vida, demanda un sacrificio. Hermanos, ¿cuántos están dispuestos a sacrificarlo todo para servir a Dios? Oiga, porque ¿cuántos quieren servir a Dios, pero sin que les cueste nada? Servir a Dios cuesta. Servir a Dios hay que hacer un sacrificio. Y cuando la Biblia nos habla de altar, nos habla de un sacrificio, porque el sacrificio era puesto sobre el altar. Ahora no traemos un animal muerto para ponerlo sobre el altar. No, ahora traemos nuestra propia vida, el sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. De manera que ahora nosotros mismos sacrificamos nuestra vida, ponemos nuestra vida para Dios. ¿Estás dispuesto a sacrificarlo todo? ¿A dejarlo todo? ¿Estás dispuesto a sacrificar tus ambiciones? ¿Estás dispuesto a sacrificar tus comodidades? ¿Estás dispuesto a sacrificar cualquier cosa para servir a Dios? Lo que Él te pida, lo que Él demanda, ¿estás dispuesto a dejarlo, a sacrificarlo por el Señor? Del joven rico, dice que él vino y le dijo: Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y el Señor le dijo que hiciera. Dijo: no, desde que era muy niño los he guardado todos. He guardado todos los mandamientos. Una cosa te falta: ve y vende todo lo que tienes y dale a los pobres y viene, sigue. Le dio la espalda a Cristo y se volvió triste. Se volvió triste, se alejó del Señor. ¿Qué quiere decir? No quiso sacrificar los bienes, no quiso sacrificar su riqueza para seguir a Cristo. Hermano, ¿qué cosas estará demandando Cristo de tu vida? ¿Qué cosas está demandando que tú sacrifiques para servirle verdaderamente a Él? Porque para seguir al Señor hay que hacer un sacrificio, hay que sacrificarlo todo. Representaba también la relación de unión con Dios, donde ahí nos unimos con Dios, al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Y es por excelencia una de las características de Dios. No es un Dios indiferente a la situación que tú vives, a la situación por la que tú estás pasando. No, el Señor sabe cuáles las circunstancias que estás viviendo, cuál es la condición en que te encuentras. Si no contesta, el problema no está en Él, el problema está en el que le busca. El Señor siempre oye nuestra oración, el Señor siempre responde a nuestra oración, sobre todo en el momento de angustia. Oiga, hay veces que nosotros nos sentimos como que Dios nos ha abandonado, como que Dios nos dejó. Oiga, hay veces que decimos: no siento a Dios por ninguna parte, no siento la gloria de Dios por ningún lado. Yo creo que Dios ya me abandonó. Oiga, oro y le clamo a Dios y no hallo ninguna respuesta. Dice: al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Cuando más angustiado estás, cuando más te sientes abandonado en medio de los terribles problemas que te acosan, cuando crees que ya no hay esperanza para tu vida, ahí está Dios a tu lado. Ahí está Dios contigo. Lo que sucede
es que estamos tan acongojados con los problemas que tenemos. Nos sentimos tan desilusionados, nos sentimos solos y abandonados, que no nos percatamos de la presencia del Señor con nosotros, que Él va con nosotros. Estamos como el poema de las huellas, que dijo: siempre vi 2 pares de huellas en la arena. Pero ¿por qué en los días más amargos de mi vida? ¿Por qué en los días más difíciles y angustiantes de mi vida, cuando volteo atrás, solo veo un par de huellas en la arena? Y le responde: es que te llevo en mis brazos. No eran las tuyas, son las del Señor. Es el Señor que te toma en brazos. El Señor responde en medio de tu angustia, en medio de tu dolor. Ahí está el Señor para responderte. Oiga, no responde el Señor tanto en el día de la celebración, en el día de la alegría. Una de las grandes diferencias entre el cristiano o el cristianismo y las otras religiones del mundo es que estas hablan de lo que el hombre hace por Dios, mientras que la fe en Dios, en el Dios verdadero, habla de lo que Dios hace por el hombre, lo que Dios hace por mí. Y ha estado conmigo en el camino que he andado. El primer encuentro entre Jacob y Dios había tomado lugar 30 años atrás, cuando él huía de su hermano Esaú. Desde entonces Dios nunca lo dejó, nunca dejó de andar con él. Desde Canaán hasta Harán, de Harán hasta Canaán, Dios había caminado con Jacob. Dios nunca te ha dejado. Desde el día en que entregaste tu vida a Cristo, Él nunca te ha dejado solo. Él siempre ha estado contigo. Él siempre ha estado a tu lado. Él nunca te ha abandonado. Si estás hasta el día de hoy, es porque Él es fiel y Él te ha sostenido en todo el camino. Él te ha sostenido en todo el camino. Posiblemente Dios te esté diciendo a ti lo mismo que le dijo a Jacob. El Señor quiere que abandones todo lo que te estorba en tu vida, lo que estorba que le sirvas a Él con fidelidad, para que tengas un encuentro con Él, que santifiques tu vida. ¿Por qué no obedecer al Señor? ¿Y por qué no acercarnos a Él y buscarlo con todo el corazón en esta hora? Hermano, yo te invito a venir aquí al altar y decirle: Señor, aquí estoy. Señor, yo creo que tú estás hablando a mi corazón. Yo creo que hay cosas que tú estás pidiendo que yo tengo que sacrificar, que yo tengo que abandonar, que yo necesito dejar para tener un encuentro contigo. Señor, ayúdame. Te ruego que santifiques mi alma, mi espíritu, que santifiques mi vida. Señor, en esta hora yo quiero tener un encuentro contigo, un encuentro que transforme mi vida, un encuentro que cambie por completo mi vida. Yo le invito en esta hora a venir aquí a este altar. Venga al altar, hermano, a buscar al Señor en esta hora con todo su corazón. Y adoramos. Adore al Señor en esta hora.